Esta noche en el sur de la frontera buscan identificar a cientos de migrantes desaparecidos. Aumentan remesas a Latinoamérica en 2022. Ahondaremos sobre la trata de personas. Y es que las cifras son alarmantes. Unas 23,000 personas han sido víctimas de trata laboral en Estados Unidos. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saluda Roxana Webb, es un gusto saludarlos, es un gusto que nos acompañen en esta hora. Vamos a hablar de migración y sus diferentes aristas, así que quédese con nosotros. Bienvenidos. Esta noche comenzaremos hablando del título 42. Comenzamos. El juez federal Emmett Sullivan bloqueó el pasado martes 15 de noviembre el título 42, una norma por la que Estados Unidos ha estado expulsando a migrantes indocumentados, utilizando como pretexto la pandemia. En su fallo, Sullivan describió como arbitrario y caprichoso el título 42, que comenzó a aplicarse en 2020 durante la administración del expresidente Donald Trump y que se ha mantenido durante el gobierno del actual mandatario Joe Biden. Con su decisión, que tiene efecto inmediato, el juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia anula la orden emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades que ha permitido la expulsión de cientos de miles de migrantes por motivos sanitarios. Esto es fruto de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, que alega que el título 42 pone a los migrantes en una situación de peligro y viola la ley de asilo estadounidense. Esta regulación tiene su origen en una ley del siglo XIX, diseñada para detener la introducción de enfermedades contagiosas en Estados Unidos. Con el pretexto de esa normativa, Estados Unidos no permite a los migrantes solicitar asilo cuando llegan a su territorio y son expulsados del país por la vía rápida. Además, el juez Sullivan emitió el martes una opinión de 49 páginas en la que establece que el título 42 es ilegal. El gobierno federal tendrá 5 semanas para suspender el uso del título 42. Durante este tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional podrá mover recursos adicionales a la frontera y coordinar con las partes interesadas, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los gobiernos estatales y locales, para ayudar a prepararse para la transición al procesamiento del título 8. Bajo el título 8, los inmigrantes son entrevistados por agentes fronterizos, quienes determinan si hay un miedo creíble para quedarse en el país y así evitar la deportación inmediata, o podrían otorgarles una orden de liberación bajo reconocimiento, conocida como I-220A. Hasta el 21 de diciembre, cuando llegará a su fin el título 42, los migrantes que sean interceptados en la frontera continuarán siendo regresados a México. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos utilizó el título 42 para expulsar mayormente a centroamericanos y venezolanos, más de 1 millón de veces en el año fiscal que terminó en septiembre, según los datos brindados por la agencia. Ahora saludamos a nuestro colega Ernesto Cornejo, el periodista de la red de noticias Salvavisión, que también le ha dado cobertura precisamente al título 42. Ernesto, buenas noches, te escuchamos. Así es, Roxana, un gusto poderte saludar, y a la audiencia de al sur de la frontera hasta El Salvador. En efecto, le tenemos información de carácter internacional referente al fenómeno de la migración y sus aristas que han ocurrido en los últimos días acá en los Estados Unidos. Iniciamos de inmediato con los detalles, y es que las autoridades de los Estados Unidos han brindado una conferencia de prensa para dar detalles ante la finalización del título 42 en las diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos. Aseguran que el título 8 será puesto en marcha y las deportaciones de manera rápida continuarán para todas las personas que están tratando de cruzar de manera irregular al país norteamericano. El título 42 es una medida implementada en el 2020 por los Centros para el Control de Enfermedades CDC, todo con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19. Esta decisión también establece la expulsión de todas las personas que crucen irregularmente a territorio estadounidense, pero a partir de los próximos días cambiará tras la decisión de un juez de declarar ilegal esta disposición, tema que las autoridades de la Casa Blanca ya están trabajando, pues así lo dejaron entrever a través de las declaraciones de Blas Núñez, subsecretario interno de Políticas Fronteriza. Nosotros estamos activando nuestros planes
para la conclusión del título 42 y en ese esquema nuestro departamento procesará a los individuos y a los grupos de familias que tratan de cruzar la frontera bajo nuestras autoridades legales de inmigración en base al título 8 de nuestras leyes. El título 8 determina que los migrantes serán entrevistados por los agentes fronterizos, quienes deberán de decidir si existe razón de miedo creíble. Es por eso que también ya se han redoblado la seguridad en los puntos fronterizos. Este plan aprovecha de todos los recursos de nuestro gobierno y lo estamos empezando a activar hoy en día. Y como les he dicho, es algo que ya viene en tren hace más de un año. Ya tenemos muchos recursos en la frontera. Hay más de 23,000 agentes y oficiales de seguridad trabajando a lo largo de la frontera. Y hemos incrementado significativamente nuestra capacidad de detención y para poder transportar a migrantes y deportarlos. La patrulla fronteriza continúa desplegando tecnología de observación y herramientas que permiten acertar objetivos e interrumpir a las redes criminales. Además, está trabajando con el gobierno de México y algunos de Centroamérica para identificar posibles bandas criminales que se dediquen a la trata de personas, y que hasta el momento ha dejado más de 5,000 coyotes y contrabandistas detenidos, lo que significa que se ha frustrado más de 5,500 operaciones. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Y cientos de migrantes que planeaban cruzar la frontera sur de Estados Unidos no llegaron a su destino. Una organización humanitaria ayuda a las familias de estos migrantes durante este doloroso proceso. El Centro de Derechos Humanos Colibrí ayuda a las familias de migrantes con paradero desconocido al recolectar muestras de ADN para determinar si la persona desaparecida corresponde a uno de los cuerpos recogidos en el desierto. Lo primero que piden es información detallada del ser querido. Esta información entra a una base de datos donde es compartida con varias oficinas forenses. Camerina Santa Cruz buscó a su hijo Marco Antonio Ramírez por 5 años. Lo único que sabía es que había cruzado en 2013 por Sonora y desapareció en el desierto de Arizona. En 2016 lo encuentra en la patrulla fronteriza. El 2018, por medio de Facebook, encuentro sus prendas de mi hijo y les reconozco sus zapatos y su camisa. Y doy el caso a Colibrí. Colibrí recogió muestras de ADN de ella y de otros miembros de su familia para confirmar que uno de los cuerpos que estaba en la morgue de Tucson era el de su hijo. El Consulado de México vivió muy de cerca el caso de Camerina y su hijo Marco. Ella iba cada semana en busca de alguna información. En su momento hicimos búsquedas, agotamos todo lo que se tiene que agotar con patrulla fronteriza, en los registros de la Corte Federal, los registros de ICE. Camerina Santa Cruz pudo cerrar el doloroso ciclo luego de la identificación de su hijo, pero hay cientos de familias que no saben nada y en la oficina forense del Condado Pima hay más de 100 cuerpos de migrantes sin identificar. Las pruebas de ADN se convierten en la única esperanza para ellos. Paula Díaz, Voz de América. Una crisis humanitaria es lo que puede llegar a desencadenar el fin del título 42. Miembros de las diferentes organizaciones sociales visualizan que los números de personas migrantes tratando de llegar hacia los Estados Unidos va a llegar a incrementar arriba del 50%, algo que puede llegar a colapsar los diferentes albergues donde cada una de las familias están a la espera de una respuesta para saber si llegan o no hasta este lugar. Más detalles a continuación. El flujo migratorio que se ha registrado en los últimos meses desde los países del Triángulo Norte hacia Estados Unidos ha llevado al endurecimiento de las medidas para evitar su ingreso. Por ejemplo, 6 condados del sur de Texas han declarado una emergencia por lo que califican como invasión la identificación de migrantes. Otros, por su parte, han iniciado con la construcción de su propio muro fronterizo. Los migrantes son fichas descartables, a los cuales no se les ve pues como sujetos de derechos. Esa es la realidad.
Para quienes velan por los derechos de este sector, estas acciones lo único que difunden es odio y discriminación. A los cuales no se les ve pues como sujetos de derechos. Esa es la realidad, a pesar de que existe toda una legislación internacional para la protección de desplazados, de refugiados, de asilados y de migrantes en tránsito. La situación es verdaderamente precaria en términos de garantizar los derechos de estas personas. Esa es la realidad con la que se van a enfrentar. Por eso es importante la educación para la gente que está pensando migrar estos días en sus naciones de origen y en la ruta de tránsito, brindándoles información primero sobre los riesgos que van a enfrentar, cómo se ponen en peligro su integridad y la integridad de los familiares que los acompañan. Quienes han sido identificados por los agentes de la patrulla fronteriza reiteran que el trato muchas veces se torna inhumano. Migración allá adentro no nos dijo, le dijimos, pues, bueno, mi esposo le dijo de que nosotros queríamos por lo del asilo y dijo que no, que íbamos para Honduras. Por su parte, las autoridades del gobierno de los Estados Unidos han reiterado que están buscando trabajar en políticas antimigrantes para evitar este tipo de hechos. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Y Honduras fue sede de un primer encuentro regional de migración en el que los países se comprometieron a compartir estrategias para frenar las violaciones a los derechos de las personas migrantes. Con la creación de un compromiso regional para respetar los derechos humanos, Honduras albergó la primera conferencia regional sobre migración. Guatemala, Costa Rica, El Salvador, México y República Dominicana se reunieron esta semana con la meta de compartir mecanismos de integración, cooperación, capacitación y desarrollo para garantizar una política migratoria ordenada y segura. Cada país participante detalló su respectiva política en cuanto a visas de trabajo, refugio y salvoconductos para un libre tránsito para migrantes. Nadie va a parar la migración. Honduras no va a parar la migración. Lo que nosotros tenemos que hacer es buscar coordinaciones con los demás estados para poder dar un mejor trato al tema migrante. Por su parte, el subdirector de Migración de Costa Rica, Alan Rodríguez, dijo que trabajarán con las direcciones de migración en los países compartiendo sus programas. También en la atención de estos flujos mixtos que están pasando alrededor de todo el istmo. El gobierno de Honduras sabe que las migraciones no cesarán y ve con buenos ojos que el paso de los migrantes sea coordinado por los países. Yo esperaría que aparte de conocer las realidades, de conocer los puntos de vista, también definamos líneas de acción. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones indica que más de 164,000 centroamericanos fueron deportados desde Estados Unidos y México hasta noviembre del presente año. Honduras ocupa el primer lugar con más de 78,000 deportados, seguido de Guatemala con 74,000 y El Salvador con más de 11,000 deportaciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Y en las últimas semanas algunos países de Centroamérica han experimentado la masiva llegada de venezolanos, entre ellos Costa Rica y también Guatemala. Es por eso que los gobiernos están tratando de impulsar campañas de concientización y sobre todo ayudarles a estas personas para evitar que se pueda llegar a registrar una crisis en los diferentes puertos terrestres entre cada una de estas naciones. Algunos por su parte han creado planes estratégicos, como por ejemplo en Guatemala. En las últimas semanas, agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala localizaron a más de 100 migrantes que viajaban a bordo de varios buses en el departamento de Santa Rosa. La mayoría de personas eran originarias de Venezuela, Cuba y algunos dominicanos. Todos ellos fueron remitidos a las autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración. Por su parte, ellos aseguraron que están trabajando en planes para evitar una crisis humanitaria en el país centroamericano. Que hemos tenido conocimiento que se han formado caravanas enormes de 25,000 venezolanos, ciudadanos de otras nacionalidades, y en Guatemala se ha tenido la buena voluntad. El presidente ha sido enfático en que no van a pasar en esas condiciones. Guatemala tiene reglas, tiene el código de migración, donde para ingresar a territorio guatemalteco hay que llenar requisitos. Para llenar esos requisitos hay que tener las solvencias. Por ejemplo, los ciudadanos venezolanos necesitan una visa tipo C
para poder ingresar al territorio nacional, y si no la tienen, no van a ingresar. Lo hemos hecho de nuevo, de una manera ordenada, de una manera segura, donde no se han hecho violaciones a los derechos humanos, no se han dado ningún golpe, se han retornado de una manera donde nos sentimos súper satisfechos de poderlo decir, que se ha hecho ordenado. Además, no dejaron pasar por alto algunos hechos como los registrados en la ciudad de Amarillo, en el estado de Texas, donde 3 migrantes guatemaltecos originarios de Jutiapa murieron en un accidente de tránsito, cuando buscaban cumplir el tan anhelado sueño americano. Pero nunca se imaginaron encontrarse con la muerte, pues en la mayoría de los casos son expuestos y llevados en condiciones muy precarias. De que no lo hagan, que no viajen de esa manera irregular. Estamos mandando un mensaje que lo hagan de una manera regular, ordenada y segura, porque estamos muy preocupados por la vida de los guatemaltecos, estamos muy preocupados por ver esas últimas tragedias donde han muerto guatemaltecos, donde hemos visto ese sufrimiento, y no vale la pena hacerlo de esa manera. No están abiertas las fronteras, no están, como lo dicen esos traficantes y esas mafias organizadas, y estamos luchando, se está luchando junto con todas las instituciones para evitar que los guatemaltecos sigan sufriendo de esa manera. También se está buscando con el gobierno de los Estados Unidos seguir impulsando el crecimiento en las inversiones para la generación de más fuentes de trabajo y evitar que las personas decidan viajar al país norteamericano de manera irregular. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California. Bueno, Roxana y amigos televidentes, es parte de la información que se ha registrado acá en los Estados Unidos. La invitación está hecha para que nos pueda sintonizar el próximo fin de semana en un nuevo programa de Al Sur de la Frontera, donde les estaremos presentando los casos e historias de aquellas personas que están tratando de llegar hacia los Estados Unidos y cumplir el tan anhelado sueño americano. Informó para la red de noticias Albavisión desde Los Ángeles, California, Ernesto Cornejo. Gracias, Ernesto, por tu aporte. Muchas gracias. Feliz noche. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero ya volvemos con más de Al Sur de la Frontera. Empieza a vivir, chicos y grandes se ven sonreír, vamos todos para la playa, RCM nos acompaña, con mis amigos de fiesta yo estaré, a mi familia y vecinos invitaré, de color vamos a pintar, este verano hasta reventar. Dale color a tu verano con RCM bajo el sol y en la arena. Somos RSM, Red Salvadoreña de Medios. Más de 740 niñas, niños y adolescentes se vieron forzados a migrar de manera irregular solo este año, de acuerdo al más reciente informe de una organización. Los factores que siguen influyendo en esta problemática destacan la unificación familiar y la violencia.
La migración irregular en menores continúa siendo un tema preocupante para las organizaciones, tomando en cuenta que este año un total de 746 niños arriesgaron su vida y cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México. Según el informe, de esa cifra, 549 fueron niños y adolescentes, con edades entre los 12 a los 17 años. De enero a julio del 2022 se registraron 131.857 personas retornadas, ¿verdad?, del Triángulo Norte. De Centroamérica, de estas cifras, 79.107 eran hombres, 27.683 mujeres, 14.397 niños y 10.677 son niñas. Entonces, el tema de la migración consideramos que es una problemática bastante agudizada, ¿verdad?, en El Salvador, que sí amerita como hacerle un tratamiento y un abordaje integral, trabajar sobre las causas de la migración. Durante el 2021, de acuerdo a las organizaciones, más de 1.700 niñas y niños retornaron al país y fue el departamento de San Salvador el que reportó el mayor flujo migratorio, con 1.157 menores. San Miguel con 895, Usulután con 816 y La Unión con 666. La Libertad es otro departamento también con mayores flujos migratorios con 665. Y lo más preocupante es el riesgo que enfrentan los menores durante la travesía, ya que se facilita la trata y el tráfico de personas, sobre todo cuando los pequeños no son acompañados por adultos al momento de cruzar las fronteras. Las afectaciones que mayormente se reflejan son el abuso sexual, lo que es la libertad de movimiento, lo que es el derecho a la libertad y obviamente el derecho a la vida. El Estado pues lo que debe de siempre procurar es que en el país hayan las condiciones necesarias para que la niñez, para que las mujeres no migren, ¿verdad? Cuando una persona tiene en su país las condiciones que necesita, seguramente no va a migrar. Durante el foro, las organizaciones además destacaron la creación de normativas en favor de la niñez y la adolescencia por parte del Estado, como por ejemplo la ley Crecer Juntos, que entrará en vigencia en enero del 2023. Sin embargo, aún así consideran necesario unificar esfuerzos tanto del sector público como privado para promover los derechos hacia este sector. Entonces, lo que es el sistema de protección, es importante ver esta aprobación de la nueva legislación como una oportunidad para fortalecer lo que es el Sistema Nacional de Protección, que tenía como ciertas debilidades o vacíos. ¿Cuáles vacíos han sido? Uno, lo que es la coordinación como sistema, desde lo nacional y lo local. Entonces, es un proceso en el que hay que trabajar mucho, hay que hacer un esfuerzo importante, tenemos que unirnos todos los sectores para poder dar las respuestas que la población necesita para no migrar. Las organizaciones además recomiendan aumentar el presupuesto de las instituciones que trabajan a favor de la niñez, con la idea de ejecutar acciones a corto plazo en busca de reducir los niveles de violencia y evitar la migración irregular. Informó para Red Salvadoreña de Medios, Jennifer Flores. Y Costa Rica aprobó 2 decretos para regular la masiva migración que recibe principalmente de nicaragüenses y venezolanos. Funcionarios gubernamentales sostienen que la mayoría de solicitantes de refugio son migrantes económicos. El presidente de Costa Rica señaló que la mayoría de migrantes que han ingresado a su país desde el año 2018, alegando persecución política, se han aprovechado, porque en realidad son migrantes económicos. En los últimos 4 años hay 222,000 solicitudes de refugio, que no son solicitudes de refugio legítimas, todas. Alrededor del 90% de las personas que están en condición de solicitantes de refugio no tienen las condiciones mínimas para ser reconocidos. Bajo ese argumento, el jefe de Estado costarricense aprobó 2 decretos que buscan frenar la migración por motivos económicos. La disposición contempla que no se otorgarán permisos de trabajo a los solicitantes de refugio de forma inmediata, y para renovar los permisos vigentes será necesario cumplir varios requisitos. Los solicitantes de refugio tampoco podrán salir del país. Estamos gastando $300 millones al año en atender a esta gente. Organizaciones pro derechos humanos critican la postura del gobierno costarricense por considerar que los migrantes aportan el 12% a la economía, como lo reflejan diversos estudios del país.
Los nicaragüenses han sido generadores de riqueza en Costa Rica, no estamos hablando de ciudadanos parásitos. Si le prohíben a alguien que llegue sin nada a un país extraño, que trabaje, entonces le están privando del alimento, ¿verdad? Le están privando de tener un mejor futuro. Sin embargo, Costa Rica asegura que mantendrá firme su nueva política, pues asegura que las solicitudes de refugio crecieron un 6.000% en la última década. Donaldo Hernández, Voz de América. Y decenas de venezolanos permanecen de forma irregular en Guatemala sin recursos para continuar su viaje hacia Norteamérica y sin querer regresar a su país. Realmente nos encontramos atrapados acá en este país porque de verdad nosotros queremos subir hacia los Estados Unidos y de verdad se nos ha hecho muy imposible. Como Carlos, la historia se repite para decenas de venezolanos en Guatemala. Está difícil la cosa porque nos quedamos en la calle y pasamos necesidades y trabajo. Estos dos venezolanos piden dinero en un semáforo para sobrevivir. No continuaron su camino por falta de recursos y sobre todo debido a los cambios anunciados por el gobierno de Joe Biden para admitirlos en la nación norteamericana. Mucha gente de los que estaba caminando se enteró en la selva del Dairén o en la vía marítima y pues se quedaron varados. La embajada ha apoyado a quienes retornan voluntariamente a su país, pero considera que los cambios anunciados por Estados Unidos fueron demasiado rápidos, tomando por sorpresa a miles de migrantes. Que se ha debido pues tener una organización mucho más efectiva. Mientras tanto, los migrantes piden apoyo del gobierno y el pueblo guatemalteco. Que cualquier oportunidad de trabajo que tengan, sabe cómo somos nosotros los venezolanos, cariñosos y trabajadores. Según el Instituto Guatemalteco de Migración, las solicitudes de refugio de venezolanos en Guatemala incrementaron en un 50% a partir del mes de septiembre, sumando 119 solicitudes durante 2022. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Y funcionarios electos y activistas impulsan un proyecto de ley para garantizar la representación legal en el estado de Nueva York a inmigrantes en sus respectivos trámites. Presentarse ante un funcionario de inmigración sin un abogado es riesgoso. Según un estudio de grupos de activistas, un 60% ganan sus casos con representación legal en comparación a un 17% cuando lo enfrentan solos. La representación legal no es un derecho, ese es el problema, que en corte de inmigración tú llegas y como es corte de leyes civiles no tienes tú un abogado, pero el gobierno sí es representado por alguien que trata de deportarte. Lo que nosotros buscamos con esta ley es cambiar eso. Con una alta demanda de abogados de inmigración, muchas personas no tienen más remedio que enfrentar el proceso sin asesoría, por lo que defensores de los migrantes promueven el proyecto de ley de acceso a representación para hacer obligatorio tener un abogado en los tribunales federales en el estado de Nueva York. No creo que promueva la inmigración ilegal. Esto ayuda a inmigrantes que vienen aquí en busca del sueño americano y merecen derecho a un abogado y a conocer las leyes de esta nación. La medida que pretenden convertir en ley antes de finalizar el año ampararía todos los casos migratorios que se presenten en el estado de Nueva York. Conozco familiares, gente cercana a mí que se han presentado solos a la corte y no tienen una representación legal con ellos ahí. En ese momento ellos se sienten frustrados, desanimados y solos por estar en frente a un juez y con el temor a ser detenidos y posiblemente ser deportados. Migrantes bolivianos fueron localizados en Guatemala. Ellos buscaban llegar a Estados Unidos de forma ilegal. El Ministerio de la Defensa Nacional notificó la identificación de 16 migrantes bolivianos quienes viajaban en jurisdicción del departamento de Chiquimula a bordo de un bus de servicio colectivo. La segunda brigada de infantería con sede en el departamento de Zacapa, que se encuentra apoyando en las operaciones interinstitucionales para la regulación de flujo migratorio dentro del territorio nacional, reporta que esta mañana alrededor de las 11 de la mañana en el puesto de control ubicado en la aldea Badohondo, Chiquimula, kilómetro 177, se localizó a un grupo de 16 personas, siendo de estas 6 hombres, 2 mujeres y 8 menores de edad, todos de nacionalidad boliviana, quienes se trasladaban o se transportaban en un bus de servicio colectivo. Los 16 fueron puestos a disposición de la Policía Nacional Civil para su procedimiento respectivo y luego remitirlos de nuevo hasta la aduana de Florido en Camotán, Chiquimula, para que solventen su situación migratoria.
De esa cuenta, autoridades del país informaron que se reforzarán los operativos de identificación en puntos estratégicos del país, sobre todo en buses de transporte colectivo. Además, se informó que se prevé que en los próximos días pueda haber movimientos irregulares de pandilleros de Honduras y El Salvador tratando de ingresar al país. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El 12 va con vos. Gracias por continuar con Al Sur de la Frontera. Vamos a hablar de un tema complejo, un tema que afecta a millones de personas en el mundo. Y los inmigrantes son un objetivo claro para los tratantes, para los traficantes, para los delincuentes. Hablemos del delito de la trata de personas. La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha documentado los casos de hasta 225,000 víctimas de trata de personas ocurridas entre 2003 y 2016. Casi 3/4 partes de ellas eran mujeres y niñas. La mayoría tenían fines de explotación sexual. En el año 2016, las víctimas de trata de personas conocidas eran 24,000. Esta cifra fue el resultado de un análisis de la UNODC de 97 de los 194 países del mundo, una cifra que ha aumentado con el pasar de los años. La Oficina de la ONU presentó en su informe global los datos desagregados por regiones del mundo y estas representan grandes diferencias entre sí. En América Central, el Caribe, el sureste y el centro de Europa se detectaron más víctimas con un número bajo de condenas. En Asia, el Pacífico, Sudamérica y África se detectaron menos víctimas y menos condenas. La mayor parte de las víctimas son mujeres adultas, con el 49% seguido de las niñas que representan un 23%. La explotación sexual es el principal tipo de explotación en mujeres, mientras que los trabajos forzados es el principal motivo en hombres y niños. Sin embargo, la tendencia territorial en el número de víctimas se invierte atendiendo al lugar de origen de las víctimas y no al lugar donde fueron halladas. Así, África subsahariana y Asia Oriental son los territorios donde más víctimas de trata se han encontrado en el exterior de sus fronteras. Según el balance estadístico 2017-2021 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado del Ministerio del Interior en 2021, hubo un total de 136 víctimas de trata con fines de explotación sexual. El mayor número se identificaron en Andalucía con 27 víctimas, seguido de Castilla y León con 17, Cataluña y Murcia con 15. Según la nacionalidad de las víctimas, la mayoría procedían de Colombia, Paraguay y Rumanía. Cada 2 años la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito presenta la recopilación y el análisis de información de 148 países para identificar las estadísticas globales sobre trata de personas, así como los análisis regionales y perfiles detallados de los países. Algunos de los hallazgos localizados en dicho reporte indican que la trata de personas en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y niñas con el 65% de las víctimas identificadas. Sin embargo, la información más reciente refleja un aumento en los hombres y niños en comparación con el reporte anterior. La explotación sexual se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo, pero se registra un incremento en casos identificados con la finalidad de trabajo forzado y algunas otras formas de explotación como la limosna ajena. Según el estudio, refleja un 38% más que en 2016. El trabajo doméstico, la construcción, la agricultura, la minería, el sector textil y los trabajos informales son uno de los sectores en donde mayor ocurrencia de casos de trabajo forzado han sido identificados
identificados. Los principales factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes en el mundo, de acuerdo con los casos analizados, son las necesidades económicas, la condición migratoria irregular, antecedentes de conflictos familiares, principalmente en casos de niños, niñas y adolescentes, y la generación de dependencia afectiva con el tratante como mecanismo de sometimiento. En la trata de personas, el consentimiento de la víctima es irrelevante para que la acción se caracterice como el tráfico. Eso debido a que generalmente se obtiene a través del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza y otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad. Se estima en 2.5 millones el número de personas víctimas de la trata. Sin embargo, se calcula que por cada víctima de la trata de personas identificada, existen 20 más sin identificar. Lastimosamente, la mitad de las víctimas de trata de personas son menores de 18 años, del 15 al 20% son niños. En la información recopilada en el reporte global de la UNODC, se calcula que las 2/3 partes de las víctimas detectadas por las autoridades son mujeres, el 79% de ellas sometidas a explotación sexual, seguido por un 18% de casos con fines de explotación laboral. Los principales países de destino para la explotación sexual de víctimas de la trata que provienen de Sudamérica son España, Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza. Ante esta situación, en 2003 aprobaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la aprobación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el protocolo adicional sobre la lucha contra el tráfico ilícito de inmigrantes por tierra, mar y aire. Como parte de la prevención, lanzaron campañas de sensibilización y colaboración con los gobiernos y la sociedad civil. Y existen diferentes tipos de trata. Veamos la nota. Trata de personas para someterlas a trabajo forzado. Las víctimas de esta extendida forma de trata proceden principalmente de países en desarrollo y subdesarrollo. Son captadas y sometidas a trata mediante engaño o coacción. Son retenidas en condiciones de esclavitud, realizando una serie de trabajos en los sectores de la agricultura, minería, pesca o construcción, labores domésticas y otros trabajos que hacen uso intensivo de mano de obra. Trata de personas para realización de actividades delictivas forzosas. Esta forma de trata permite a las redes delictivas obtener beneficios sin riesgo alguno a través de una serie de actividades ilícitas. Se fuerza a las víctimas a realizar diversas actividades ilegales que, a su vez, generan beneficios. Incluyen robo, cultivo de drogas, venta de mercancías ilícitas o mendicidad forzosa. A menudo se exigen cuotas a las víctimas y pueden sufrir duros castigos si no las alcanzan. En países de Centroamérica, esta modalidad se ve reflejada también en las pandillas, principalmente con menores de edad. ¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra la trata de personas? A continuación, el informe. En la actualidad, millones de personas en todo el mundo son víctimas del delito de trata, siendo el mayor porcentaje de ellos mujeres o menores de edad. Este es un problema persistente en Estados Unidos, por lo que las leyes de este país establecen castigos para los victimarios y ayuda para las víctimas. El delito de tráfico ilegal de personas es investigado por la Agencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, o el Departamento de Seguridad Nacional. El mandato de estas agencias federales es de prevenir y de interrumpir la migración ilegal al país norteamericano. Estas agencias tienen el apoyo de todo el gobierno estadounidense. Por eso, un acusado en este tipo de casos necesita un abogado federal con experiencia. Las alegaciones en estos casos incluyen a una persona que, según, está transportando a personas indocumentadas a través de las fronteras estatales. Los hechos de estos casos casi siempre son los mismos. Empiezan con una detención de la policía, después los oficiales arrestan a la persona que transportaba al flujo de migrantes indocumentados y luego el proceso federal del acusado inicia. Las leyes federales sobre trata de personas son las más importantes y tienen aplicación en todo el país estadounidense. La más relevante es la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano que se aprobó en el año 2000 y que incluyó a este delito dentro de la categoría de crímenes federales. Además, creó la Visa T para proteger a los migrantes víctimas de trata de personas. También son importantes el conjunto de leyes que se conoce como Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico Humano, que fueron aprobadas entre el año 2003 y 2013.
En particular destaca la de 2003, en la que se establece que el delito de tráfico humano puede ser juzgado de acuerdo con las provisiones del Estatuto de las Organizaciones del Crimen Organizado. En otras palabras, a los acusados de tráfico humano se les puede juzgar con las mismas leyes que aplican a la mafia. También es de destacar la ley aprobada en 2008, la cual exige que se examine a todos los niños que llegan solos a la frontera de Estados Unidos para determinar si son víctimas del mismo delito. En cuanto al castigo por trata de personas, las penas pueden ir de 10 años a cadena perpetua, dependiendo de las características del crimen. Asimismo, si el victimario condenado por el delito de trata de personas es extranjero, será deportado al cumplir su pena de prisión. Dichas personas son consideradas desde el punto de vista migratorio como inadmisibles para ingresar a Estados Unidos tras los delitos cometidos. Este es un reporte de Regan Rodríguez para el sur de la frontera. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. El mundo se ha vuelto tan pequeño que cabe en la palma de tu mano. En la escuela RSM te ofrecemos las modalidades para lograrlo. Inscríbete y elige modalidad presencial o virtual para estudiar nuestros diplomados, posgrados y talleres con prácticas en set de televisión y cabina de radio reales. Tenemos los horarios, tenemos las herramientas. Tú tienes el talento. Que nada te detenga. Inscríbete ya en la Escuela de Comunicaciones RSM. Llámanos al 2560-1211 o escríbenos al 7697-1258 y visita nuestro sitio web www.escuelarsm.com. El futuro está aquí. ¿Qué esperas para conquistarlo? Son cifras alarmantes. Atención a lo siguiente. Unas 23,000 personas han sido víctimas de trata laboral solo en los Estados Unidos. Al menos 23,000 personas han sido víctimas de trata laboral en Estados Unidos durante los últimos 5 años, según Polaris, una organización dedicada a combatir este flagelo. La cifra incluye a 5,588 mexicanos, por lo que el gobierno mexicano confirmó una iniciativa estratégica sobre trata laboral con esta organización para asistir a las víctimas en los 50 estados de Estados Unidos. Ellos engañan en los países de origen a las personas, les hacen creer que van a venir a Estados Unidos a un trabajo regular y los incorporan a una red de explotación de lo que yo llamo la esclavitud del siglo XXI, que es la trata de personas. Entre las ofertas fraudulentas sobresalen el trabajo en agricultura, construcción, servicio doméstico y trabajo en restaurantes. La red de apoyo está disponible en todo el territorio estadounidense y se adecúa a la necesidad de las víctimas. A veces solo necesitan conectar con servicios legales, a veces solo necesitan un shelter, a veces solo necesitan autoridades laborales que que les permitan recuperar los salarios que han sido retenidos. Los falsos reclutadores generalmente están en el país de origen y ofrecen fraudulentamente supuestas visas de trabajo temporales. Este programa de ayuda ya está operando y está disponible para personas de cualquier nacionalidad. Desde la Embajada de México en Washington, Divalicet Cash, Voz de América. Veamos cómo podemos prevenir la trata de personas. En Guatemala, la trata de personas es un delito que está tipificado en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y la Trata de Personas. Actualmente, las principales víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres de escasos recursos. Autoridades buscan evitar que más personas sean víctimas de este delito, por lo que han implementado campañas de prevención para los más vulnerables. La prevención es la preparación y la disposición de medios para evitar la trata de personas antes de su manifestación. Es importante estar informados, alertas y conocer que existen algunos engaños o mentiras que pueden ser utilizados por las personas que cometen este delito. Estas son algunas formas que los delincuentes utilizan para llamar la atención de sus víctimas y debemos evitar. Ofrecen un trabajo en otro país y que ellos cubrirán los gastos relacionados con el viaje adquiriendo una deuda con los tratantes. Promesas falsas de un empleo muy bien remunerado y que le cambiaría la vida a la persona en corto tiempo. Enamoramiento o propuesta de matrimonio a la víctima por parte de una persona que casi no conoce.
Ofertas de trabajo que no son ciertas o que solicitan como requisito fotografías de la víctima en diferentes vestuarios de cuerpo completo. Citan a las víctimas a lugares privados, solicitándole que no brinde información a ninguna persona hacia dónde se dirige y con quién se reunirá. Propuestas que harán realidad los sueños de las víctimas. La trata de personas continúa siendo una de las industrias criminales más rentables del mundo, por lo que desarrollan estrategias para hacer frente a esta actividad ilícita y así evitar que más personas caigan en las redes de los criminales. Vamos a cambiar de tema para contarles que en Latinoamérica las remesas presentaron un aumento de 9.3% en el 2022, pero ese crecimiento no se sostendrá en el 2023 debido a las perspectivas económicas y la inflación, según informó el Banco Mundial. Según el Banco Mundial, en el 2022 las remesas en Latinoamérica y el Caribe registraron un crecimiento del 9,3%, hasta alcanzar los 142 millones de dólares. El informe reveló que el mayor aumento de remesas se registraron en Nicaragua, Guatemala, México y Colombia. En todo el mundo, la economía se vio fuertemente afectada por la pandemia de COVID-19, pero la reapertura en el 2022 contribuyó con el empleo de los migrantes y la capacidad de ayudar con recursos a las familias que se encuentran en el exterior. Según el Banco Central de Reserva, El Salvador registró un total de 5.689 millones de dólares en remesas familiares entre enero y septiembre del 2022, con un incremento del 3,7% frente a los mismos meses del 2021. Según datos publicados en el 2020 por el Ministerio de Economía, más de 1,63 millones de salvadoreños son beneficiados con este ingreso económico. Sin embargo, para el 2023 se espera que el crecimiento sea más moderado, cerca del 4,3% según el Banco Mundial, ya que las proyecciones son menos favorables para Estados Unidos, Italia y España, países principales de donde se suele enviar dinero a las familias latinas. Voluntarios hispanos marcan la diferencia para las familias necesitadas de esta temporada de fin de año, donando su tiempo y aliviando cargas. Sin importar el clima o las condiciones, un grupo de hispanos se reúne los fines de semana con una sola finalidad: ayudar a los más necesitados, en particular en esta temporada de fin de año que llega con una canasta familiar encarecida y miles de nuevos migrantes buscando un futuro en este país. Sí, el frío es así, pero los voluntarios tenemos que estar a toda hora, sea en el frío o en el calor, no nos impide estar. Lo importante es estar cumpliendo nuestra labor de voluntario. Para Amado, el significado de dar sin esperar recibir cobró más valor cuando sobrevivió a la pandemia. Yo estoy vivo de milagro y por eso mismo yo le vengo. Yo desde que salí del hospital yo me metí a ser voluntario en la jornada, porque para agradecerle a Dios por dejarme vivir todavía, porque yo me enfermé con lo del COVID, yo estuve hospitalizado 15 días, más una semana en la casa, se fueron 3 semanas. Comida, ropa de invierno y productos de primera necesidad se encuentran entre los artículos con más demanda. En este centro comunitario, otro grupo de jóvenes, muchos latinos, recolectan estos artículos para darlos a aquellos que tienen poco. Es importante estar ayudando a la comunidad en estos tiempos, especialmente que estamos viendo personas buscando asilo. Pese a la buena voluntad de estas brigadas de esperanza, esta vez reparten menos donaciones, que dicen han disminuido en parte por el incremento de los precios en general. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y con este mensaje positivo nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo en Al Sur de la Frontera. Yo soy Roxana Webb. Hasta la próxima.